El objetivo de rescatar y de ampliar la memoria de los miembros de la generación del 27 y de sus coetáneos. Sin proponérnoslo de antemano, este número nos ha salido doble, epistolar y feminista. Nos iban llegando propuestas como la de Cristina Peri Rossi, que nos anunciaba que en Chile se había publicado el epistolario que Gabriela Mistral dedicó a su secretaria y compañera, Niña Errante, que había sido un gran escándalo en Chile porque se había descubierto la homosexualidad, se había hecho pública la homosexualidad de Gabriela Mistral. Nos llegó también el libro, el proyecto de libro del que se anuncia aquí, de Pepa Merlo, del libro Peces en la Tierra, en el que se recopilan por primera vez textos de autoras en torno al 27, con nombres desconocidos y muy interesantes como el de Elizabeth Mulder, María Cegarra, Margarita Ferreras, que se suman a los ya conocidos de Concha Méndez o Ernestina Champurcín, y que es un paso más en un rescate que era muy necesario. María José Jiménez Tomé, que prepara un facsímil para nuestra colección con las cartas de Manuel Altola Aguirre a Bernabé Fernández Canivel. Además, nos propuso otro artículo interesantísimo sobre Concha Méndez y otras cartas inéditas de ella, en la que vemos son cartas llenas de amistad y de interesantísimas sobre la vida literaria, la correspondencia literaria que mantuvieron. Y nos ha llegado también una propuesta, esta vez por el lado epistolar más que por las otras características que citábamos de la revista, nos ha llegado una propuesta de Gabriele Morelli con otras cartas inéditas de Ernesto de Torey, un barcelonés afincado en Suecia, que nos dan unos datos no conocidos del todo sobre la concesión del Nobel a Juan Ramón Jiménez, sobre el momento de la recogida, y nos ilustran sobre cómo el embajador de la España de Franco quiso apoderarse del momento de la entrega, ya que Juan Ramón Jiménez no podía ir a recoger el premio. Hicieron verdaderas trampas y chapuzas muy piratas para intentar quedarse con la fotografía, pero la actuación rapidísima de Ernesto de Torey consiguió frenar esa actuación, que además iba en contra de la voluntad del poeta. También con un libro en camino, sabemos que la editorial Alfama de Málaga se está ocupando del rescate de la figura de la malagueña Isabel Oyarzábal, malagueña que fue embajadora en Suecia, en Finlandia, en los años de la guerra civil. En este número del Maquinista se recogen 4 fragmentos de esas memorias tan interesantes como injustamente postergadas en su traducción. Estas memorias se publicaron en Nueva York en el año 40, recién llegada ella a su exilio mexicano, y son un testimonio vivísimo de los años de la guerra y del propio desarrollo de la evolución y de la creación y del compromiso de Isabel Oyarzábal. Otra propuesta que nos llegó un poco al azar es la de Joan Abeleira, no, la inicial nunca sabremos los que no somos gallegos cómo, que invitado aquí al ciclo Leer la Voz Americana como traductor de Silvia Plath, nos contaba que había llegado a sus manos una fotografía de Emilio Prados y un autógrafo. Y la peripecia de este descubrimiento podríamos llamarla rocambolesca si no fuera tan trágica y tan triste, porque refleja cómo llegaron a manos indeseables documentos de quienes tuvieron que salir forzadamente hacia el exilio. Ya se nos acaba la parte epistolar, tendríamos que hablar ahora del documental que se encarta en este número, un documental sobre Muñoz Rojas, que nos propusieron sus autores, que hoy nos acompañan, y ellos hablarán de cómo
cómo han llegado cómo surge la idea y cómo hoy acaba al alcance de los lectores del Maquinista. Y también incluimos, después de un pequeño artículo de uno de los autores, de Nacho, incluimos un autógrafo de la partitura que el compositor Arturo Díez Boscovich, que también nos acompaña aquí, escribió por encargo para el centenario de Muñoz Rojas. Es un autógrafo de la canción que él compuso sobre el poema Perdió la cabeza, del libro Objetos perdidos de Muñoz Rojas, y que se estrenó en Antequera. Es un vals delicioso y por lo menos tenemos el documento de su autógrafo, de su partitura, reproducido en 2 páginas del Maquinista. También escapan a este carácter epistolar y femenino de este número el artículo que Antonio Lafarque ha escrito sobre las cosas en la poesía, los objetos, la vida de los objetos en el mundo poético. Y también una entrevista que Francis Mármol realiza a Enrique Morente, que fue uno de los invitados al ciclo, en el pasado otoño, al ciclo Vidas Cruzadas con José Manuel Caballero Bonal. Quería destacar los 2 suplementos que suelen ser, el suplemento que es habitual en el Maquinista, el suplemento de traducción, el Maquinista 1616, 1616, y las secciones habituales, los premios del 27, la sección antes de un libro, los ciclos, la información y poemas sobre los ciclos habituales del centro, y también, como algo muy especial en este número, un informe de Francisco Ruiz Noguera sobre la imprenta en los últimos años, las actividades de la imprenta en los últimos años, las colecciones últimas, pero que también incluye una narración, un relato de los orígenes de la actividad de la imprenta, la antigua imprenta Sur, que ahora tenemos en el centro. Y, por supuesto, he dejado para el final la separata, el suplemento del que hablará Rafael Ballesteros, que se dedica a Juan Campos Reina, la memoria de Juan Campos Reina, que nos dejó en el pasado otoño. Y queremos desde aquí dar las gracias a María Fernanda y a sus hijos porque nos han querido acompañar, y queremos que este suplemento, que esta separata les guste y le guarden cariño como nosotros se lo hemos tenido a la hora de hacerlo. Pues bien, ya como he comentado, nos acompañan Rafael Ballesteros, poeta, amigo de Juan Campos, que hoy nos hablará de cómo surgió esta colección de artículos, además muy completa también para los futuros estudiosos de Juan Campos Reina, de la obra de Juan Campos Reina. Nacho Sánchez y Jorge Peña, me confundía, le llamaba Javier, que nos hablarán del documental de Muñoz Rojas. He sido testigo desde las reuniones que se celebraban en Antequera para preparar el centenario de Muñoz Rojas, del tesón, de la audacia y de la voluntad que han puesto, con muy poco tiempo por delante, a la hora de acometer esta tarea de reunir una serie de homenajes y de materiales también muy valiosos sobre la figura de Muñoz Rojas, y se nota el entusiasmo y la pasión que han puesto. Vamos a ver ahora 5 minutos de un documento, en fin, que nos resumen este documental, y el documental lo podrán disfrutar en casa porque viene encartado al final del número. Y por último, María José Jiménez Tomé, que es profesora de literatura española de la Universidad de Málaga, estudiosa del archivo riquísimo de Bernabé Fernández Canivel, y nos ha regalado 2 impagables artículos, el de Concha Méndez y el dedicado a la correspondencia de Alto Aguirre y Bernabé Fernández Canivel, como he dicho, y que nos evocan esos momentos luminosos de amistad y de relaciones familiares y de entrega a la poesía que se practicaba con tanto amor. Queremos agradecerle las valiosísimas fotografías y las cartas que ha depositado con toda generosidad en el centro para que trabajemos con ellas y preparemos ese volumen que recogerá esa correspondencia.
de la colección de facsímiles. Y por último, y para terminar, quiero dar las gracias al diseñador, a Miguel Gómez, de este número. Todo el mundo estará de acuerdo en que es un brillantísimo ejemplo y que esta vez sí no ha cumplido con los ritmos adecuados para que salga en las mejores condiciones. A María Jesús Bernet, secretaria de redacción, al Moraima González, que ha corregido pruebas con su perspicacia habitual, y también a los miembros de la biblioteca, a Javier, a Pilar, a María Victoria, a Alejandro y a Natalio especialmente, que se han ocupado de escaneos y demás tareas que hacen que las fotografías salgan en estas buenísimas condiciones. Algunas no hemos conseguido sacarla mejor, pero es por defecto del material. Y nada, esperemos que disfruten subiéndose ustedes también a este tren. Les dejamos ahora con la proyección un resumen del documental sobre Muñoz Rojas y luego con sus autores. Espero que no se me haya olvidado. Porque tiene una forma de mirar especial, la forma de mirar de los grandes poetas. Hay quien está en un campo y no ve nada, lo que quiere es echar a correr, pero él adora desde la tierra hasta el primer brote, es para leer sus cosas y meterse en sus libros, entonces adoras el campo igual que él. Él, digamos que se consideraba discípulo de todos ellos, pero con el tiempo fue amigo, no conocido, amigo de Damaso Alonso, Vicente Alessandre, Leopoldo y Juan Panero, Moreno Villa, Emilio Prado, Manuel Alto Laguirre, José María Hinojosa. En ese sentido es un hombre plenamente del 27. Ahora bien, cronológicamente, digamos que nace solo un año antes que Miguel Hernández y un año después que Vivanco, a quien siempre se ha etiquetado como del 36. Realmente no sirven las etiquetas. La obra de Muñoz Rojas es una obra que abarca casi todo el siglo XX y es una obra válida por sí misma. Y eso es señal de que es un poeta, como debe ser un gran poeta, universal, que trata de cosas que son para todos. Le trajeron aquí como lector en el momento de la Guerra Civil, porque aquí había un montón de gente muy conocida en filosofía, en letras, en ciencias, un nivel cultural muy alto, que en anteguerra no iba a encontrar de ningún modo. Después de su vuelta de Cambridge estaba más metido con asuntos intelectuales que otra cosa. Sin embargo, en el Banco Fijo le encontraron un lugar. De pronto se encontró con 4 hijos, o 5, y él quería proponerles un panorama distinto, un panorama más cosmopolita, si quieres, más, con más posibilidades de lo que había en Antequera en los años 50. Es una persona sencilla, íntima, profundamente religiosa, es un encanto de persona. Y su obra es enorme y grandiosa, pero las dos cosas encajan muy bien. Se produce algo especial, como es cuando se produce el milagro de un gran poeta. Yo creo que José Antonio Muñoz Rojas es, como todos los autores o escritores, poetas, que merecen verdaderamente la pena, un autor sin tiempo. Cuando le preguntan así ya muy íntimamente qué es lo que le hubiera gustado hacer, qué es lo que echa de menos no haber hecho en su vida, una de las cosas que le falta es bailar, para él. Lo que más le hubiera gustado en su vida es ser un buen bailarín.
tantas cosas por decir. A punto de palabras, tantas cosas sin decir. A punto de palabras, y hierven por dentro, por la voz que rompa lo que se nos queda dentro, hirviendo por romper. Vale. Bueno, yo lo que quería señalar simplemente, sobre todo dar las gracias al Centro del 27 por darnos la oportunidad de estar en esta revista. La verdad que cuando recibimos la llamada de Aurora y de José Antonio nos llamó mucho la atención porque, bueno, para nosotros es un lujo poder estar ahí, poder difundir el documental como obra en sí y también la obra de José Antonio Muñoz Rojas, ¿no? Que en el fondo es el objetivo de todo esto, del trabajo que hemos echado durante todo el 2009 y la idea es, bueno, que la gente conozca sobre todo a un poeta que está quizás no tan reconocido como otros y que tiene una calidad indudable. En realidad lo que nosotros pretendemos con el documental precisamente es eso, que la gente no solo vea al José Antonio Muñoz Rojas poeta, que en los círculos literarios sí que tiene mucho reconocimiento, pero sí que los 100 años de vida que casi tuvo, porque se murió un poquito antes de cumplir los 100 años, fue mucho más que eso. La poesía quizás estaba un poco en el margen, ¿no? De todo lo que hacía, de labor de mecenazgo, de sus viajes, de su trabajo en el campo y en Antequera. La verdad que bueno, son 100 años que han dado para mucho. Y poco más. La verdad que lo que también nos gustaría es que cuando acabe la gente de ver el documental le apetezca un poquito leer la obra, ¿no? de Muñoz Rojas, el que no lo haya leído todavía, porque la verdad que nos ocurrió en el Festival de Cine, que hace poquito que se proyectó ahí, que participó el documental ahí, y quizás lo más bonito de todo es cuando llega la gente, ¿no? Y te dice que se ha quedado con ganas de descubrir al poeta o de las cosas del campo, objetos perdidos, y quizás eso es lo mejor, ¿no? Y bueno, es lo que se pretende conseguir y esperemos que al que no haya leído nunca a Muñoz Rojas sí que se quede con eso. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y yo simplemente quería señalar una cosilla, aparte de lo que ya ha comentado Nacho. El otro día, con motivo del festival, nos hacían una entrevista y nos decían, bueno, ¿qué es lo que os ha sugerido el estar haciendo este trabajo sobre José Antonio? Y yo decía que, desde el punto de vista como documentalista, habíamos cometido el pecado que nos habíamos enamorado excesivamente del personaje. Pero es que, claro, el otro día viendo el documental decía, joder, es que es muy difícil no enamorarse de este tipo, ¿no? O sea, es un personaje tan sumamente grande, sus etapas, desde, bueno, su ida a Cambridge, su estancia en Madrid, su amor y su auténtica pasión por el campo, ¿no? Hacen que caigas en sus garras, hacen que caigas en su poesía y bueno, pues eso, ¿no? Acabas sumergiéndote en su universo, que es un universo muy particular, de una sencillez asombrosa y que creo que en parte ha sido lo que nos ha cautivado y lo que ha hecho al final que nos acabemos ambos enamorando de José Antonio, ¿no? Yo me quedo con una frase, que es la frase con la que hemos terminado este tráiler, que es... que señala a Eduardo, su hijo, que dice que él lo único o el anhelo con el que se ha quedado es ser un buen bailarín, ¿no? O sea, yo creo que eso define muy bien la personalidad de José Antonio, porque es esa lucha siempre por querer aprender, esa lucha por intentar llegar siempre a hacer algo más, ¿no? Bueno, pues evidentemente no ha sido un gran bailarín, pero ha sido muchísimo más que eso, ¿no? Con lo cual, pues nosotros estamos encantados de conocer a ese
futurible bailarín y a ese pedazo de escritor. Buenas tardes. Bueno, pues para mí es un placer estar aquí y ver que hay muchos poetas en la sala y estar rodeada en una sala por Vicente Alexandre, que lo encuadra todo. Por otra parte, la revista veo que cada vez adquiere mayor calidad, está notablemente ya considerada en el panorama literario y en el panorama de las novedades en cuanto al 27, y me encanta estar presente en sus páginas. La verdad es que casi de golpe aparezco en la revista porque yo estaba evidentemente trabajando sobre la correspondencia de Manuel Altolaguirre con mi suegro Bernabé Fernández Canivel, que no pudo ser editada en su momento porque circunstancias familiares que impidieron que yo viniera aquí a dar la conferencia que tenía preparada, y bueno, pues quedó casi en el cajón. Pero este año me dije, no, esto ya no puedo obviarlo, tengo que hacer que se publique, y bueno, pues enseguida el Centro del 27, Aurora Luque, su directora, pues se entusiasmó con la idea de que parte de él, de ese librito, apareciera en esta revista, anunciando que iba a salir ese libro de correspondencia entre dos amigos, porque al fin y al cabo es de lo que se trataba, de dos amigos. Dos amigos que se conocieron pues por la imprenta, por el amor a la imprenta, por el amor a la poesía, y un apasionado de la poesía y de la imprenta como fue Bernabé Fernández Canivel, así como Manuel Altolaguirre. Lo que pasa que, bueno, se puede ver que no son muchas cartas las que Altolaguirre envía, ni tampoco las que Bernabé escribe, porque a ninguno de los dos les gustaba escribir. Y entonces, claro, el problema era bastante complicado. Además de, claro, las vicisitudes que entraña pues una guerra civil, cada uno en un sitio, cada uno sin saber dónde está el otro, y esa prudencia medida de cuándo puede uno escribirle a tal persona, si escribo está en peligro, no lo está, y bueno, pues pasa el tiempo y bueno, pues la correspondencia de Altolaguirre es más tardía incluso que la de Concha Méndez, ¿no? Porque quizás yo creo que Altolaguirre se pierde un poco en su camino. Esa pasión por el cine, que sin duda era muy natural en aquellos años, porque era la novedad, pues lo abdujo como si fuera un ovni. Y entonces era una lucha verdaderamente dura para él, porque él era poeta, él era además un poeta impresor, y que hacía muy bien de poeta y de impresor, pero el cine yo creo que era una cosa muy difícil para él, no introducido en los medios cinematográficos, y por otra parte querer introducirse en un medio que costaba muchísimo dinero, del que él no disponía. Son muchas las circunstancias que le hacen espaciar las cartas. Él no tenía ni siquiera ganas de enviarle a Bernabé esos poemas en América, que él titulaba así, porque es que no tenía ganas de escribir. Y le confiesa además en las cartas que no tenía ganas de escribir ni cartas siquiera, o sea que estaba verdaderamente imbuido por el tema del cine, ¿no? Es una correspondencia, en cierto modo, bastante triste, emotiva, sin duda, porque casi cuando, digamos, va a tener un éxito presentando su Cantar de los Cantares en el Festival de San Sebastián, pues tiene ese fatídico accidente en la carretera de Burgos, y bueno, pues ya nunca más se supo de Manuel Altolaguirre en ese sentido, y además que fue tan repentino, tan inesperado, que nadie podía pensar que era la última vez que se iba a cartear con Altolaguirre, como le ocurrió a Bernabé. Hay una carta que me mandó Paloma
Altolaguirre, a la cual le agradezco muchísimo tantas cosas. Primero, el ser como es, porque es una persona especialísima, y me manda esa última carta de Bernabé a su padre, en la cual quedan para verse. Imagínense pues lo duro que fue para Bernabé esa no visita inesperada, ¿no? En fin, que como digo, es una correspondencia muy emotiva. Y bueno, se ve cómo él intentaba pues salir un poco de ese círculo de la poesía, porque parecía que se sentía un poco inútil y aspiraba a la carrera diplomática, cosa que tampoco consiguió, porque claro, aunque él se matriculó en l'École des Hautes Études Supérieures de París, imposible. ¿Por qué? Pues porque él no estaba preparado para esto, pero eso él, ¿por qué lo hacía? Pues por amor, porque él era así, se enamoró de Gracita Canivel, prima hermana de Bernabé. Parece que el físico de los Canivel y Fernández Canivel, de las Canivel y las Fernández Canivel le atraía mucho. Y bueno, pues Gracita era prima hermana de Bernabé, como digo, una familia burguesa, era de los inventores, los descendientes directos del inventor del Ceregumil, que era Bernabé Fernández. Aquello, en palabras de mi marido, dichas por antepasados suyos, eso era un río de oro. Pues sí, el río de oro daba efectivamente para mucho, y claro, esto hay que decirlo, en los tiempos que corren. Para que no nos claro, inundemos. Efectivamente, de oro, mucho oro tampoco, como el rey Midas no, pero que efectivamente Gracita, el padre de Gracita, le indicó que no era marido para su hija, o sea, que era poco para su hija. Y entonces, pues claro, desistió de seguir con la carrera diplomática, aunque estaba en uno de los lugares más chic de París, en la Rue Longchamp, viviendo con una familia adineradísima, pero también se lo pasaba bien, ¿no? También se divertía. Así se lo reconocía a Bernabé, pues porque eran jóvenes y cuando uno es joven, y cuando uno no es joven también hay que divertirse. Pero aprendió muchísimo, se vio las circunstancias normales de un joven que no tenía mucho dinero, no tenía ni vacaciones, muy sacrificado. Bernabé lo invitó a visitarlo a Suiza, donde él estaba estudiando también con su hermana, y bueno, pues rápidamente fue. Hay fotos inéditas sobre la estancia de Altolaguirre en Suiza, y bueno, que siempre me decía Paloma, ay, esa foto donde mi padre estaba con un perro muy grande, a ver dónde está. Y yo se la enseñaba y ella pues se ponía muy contenta de ver que efectivamente era la primera vez que ella podía contemplar esas fotos, ¿no? Si acaso es un buen momento para enlazar con la correspondencia con Concha Méndez, que quizás yo creo que pudo ser la salvadora de Manuel Altolaguirre, ¿no? Porque Concha Méndez pues tenía los pies en la tierra y Manuel Altolaguirre estaba en las nubes, y ella pues yo creo que la vida cotidiana hace la realidad de cada uno. Y cuando murió Manuel Altolaguirre, Concha Méndez le pide a Bernabé que ejerza pues de padre de Paloma, pues para que le cuente todo lo que sepa de Manolo. Y cuando ella vio que aquí su padre tenía un pasado, que tenía amigos, que había poetas que adoraban a su padre, pues para ella fue pues una gran emoción, ¿no? Por otro lado, casi le pasa igual a Concha Méndez cuando viene a Málaga. Dice, después de 30 años, ¿no? Después de 30 años sin estar aquí, ¿no? Cuando ella cuenta, incluso en sus memorias, que el viaje de bodas los pasó aquí. Entonces no estaba de moda ir a Santo Domingo y cosas así, sino que vino a Málaga, invitado por su amigo, y bueno, esos días de playa, de lecturas de poesía en casa de Bernabé, de música, porque Prado se ponía, en casa de Bernabé había un piano que tocaban las Fernández Canivel, y Emilio Prado se ponía ahí a tocar el piano, y ellos leían poesía, Lope de Vega, Góngora, pues lo que les apeteciera, San Juan de la Cruz mucho, lo que les apeteciera en ese momento. Esos días para ella fueron
fundamentales. ¿Por qué? Pues porque fue sobre todo el germen de una amistad, de una gran amistad que duró siempre. Y sobre todo para ella también fue muy importante venir a Málaga, porque después de sentirse una desconocida en México, en un ambiente que no le gustaba absolutamente nada, un poco aislada, ella salía con alguna amiga que se había hecho vecina cercana a su casa, pero no le gustaba nada el ambiente del exilio, y bueno, pues escribía poco, o bueno, escribía pero no publicaba también, ¿no? Pero cuando ella viene a Málaga y ve cómo se la conoce, porque claro, Alfonso Canales, María Victoria Atencia, Rafael León, todos habían leído cosas de Concha Méndez porque Bernabé tenía sus libros, pues se emocionó muchísimo porque vio que no se había equivocado de camino, que lo suyo efectivamente era ser poeta, como a ella le gustaba que le dijeran, y que no era una desconocida. Casi fue como lo que le pasó cuando aterrizó en el aeropuerto de Barajas y una señora, Concha Castroviejo, que era escritora y periodista, le dijo: ¿usted es Concha Méndez? Porque la reconoció. Y, sí, yo soy Concha Méndez, yo soy una poeta vanguardista, yo he hecho esto. Bueno, era como decir, por lo menos alguien que se acuerda de mí, ¿no? Era como cuando decía en México que ella había sido campeona de natación. Claro, era una señora gruesa y decían, sí, campeona de natación, a mí. Pero cuando ella saltaba el trampolín, todos callados, porque ella efectivamente había sido una nadadora espléndida. En fin, es una correspondencia también espaciada, y creo que tiene interés pues porque cuenta cada cosa que hacía en el extranjero, por ejemplo, cuando se va con Manuel Alto Laguirre a Londres, con esa beca de la Junta de Ampliación de Estudios, cómo iban haciendo las revistas, cómo se relacionaban con el mundo intelectual londinense, cómo regresan y emprende Caballo Verde para la Poesía, que efectivamente parece, según dice ella, que sabrá mucho de eso, mucho más que yo, que la revista la hacía Manuel Alto Laguirre y ella, de ninguna manera Pablo Neruda. Pero que, en fin, que son, yo creo que la correspondencia es para conocer a estas personas y hacerlas más cercanas y acercarse mucho más a la obra. Sobre todo cuando es una correspondencia que se dirige al amigo, que no se dirige al editor o a alguien a quien le estés pidiendo un favor. Y entonces me parece una correspondencia muy sincera y bueno, importante para ir descubriendo lo que era esa generación tan importante, bueno, aunque a ellos les gusta que le llamen grupo, ya no es generación, tan importante para nuestra literatura, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Como ha dicho sus palabras previas la directora del centro, Aurora Luque, la intención de la revista El Maquinista de la Generación y la propia entidad, la propia institución del Centro Cultural de la Generación del 27 no era solo recordar, auspiciar, remover los intereses alrededor de esa gran generación, sino señalar aquellas influencias que se producían en la posterioridad a la muerte, a la desaparición de esa generación, exigiendo siempre para ser razón de estudio del Centro Cultural y de su revista, pues el rigor, la seriedad, la entrega rigurosa a la literatura. Y por tanto ampliar el campo de acción de ambas cosas hasta la modernidad. En el último consejo de redacción anterior a la publicación de esta revista, se decidió por unanimidad el que era necesario hacerle un homenaje a Juan Camporreina.
yo no voy a hablar aquí de la importancia de su literatura, del significado que ha significado por el significado que tiene su obra para el desarrollo de la literatura española y de la novela en general, el rigor de su literatura, de su pensamiento, porque no es este el lugar, sino el sitio donde habría que presentar el homenaje que ese Consejo de Redacción decidió hacerle a su escritura y a su persona. Se decidió posteriormente, por una decisión muy acertada, el que se hiciera una separata y no se incluyeran los artículos que iban a significar y que van a completar ese homenaje dentro de la paginación normal de la revista. Entonces, la separata es un ejemplo de delicadeza, de perfección, de cuidado, de atención, de ternura, tipográfica, bibliográfica, etcétera, que también hay que agradecer. A mí me correspondió el honor y la satisfacción de intentar hacer de ese homenaje algo significativo en lo que podría significar a partir de ese momento la bibliografía sobre la obra de Campo Reina. Por tanto, me pareció absolutamente necesario hacer la recopilación de una serie de estudios que sirvieran para profundizar en las obras más importantes de la trayectoria novelística de Juan Campo Reina. Para eso me pedí la contribución de personas que desde el primer momento, desde el momento en que Juan comenzó a publicar, que fue allá en el año 88, es decir, cuando ya tenía 40 y tantos años, ¿verdad?, hasta el 2010, el último libro ya salió a la imprenta, salió de la imprenta cuando ya había muerto. Intenté que esas personas que desde el primer momento se habían ocupado con toda seriedad de su obra estuvieran presentes en el estudio, en los estudios que sirvieron de homenaje, pero sobre todo quería incorporar a otras personas que hasta ese momento no habían estudiado, sí leído, claro, naturalmente, pero no estudiado la obra de Juan. Y por tanto intenté hacer una recopilación, al final han sido 8 artículos, en los que estuviera presente el estudio, como dije al principio, de toda la obra más significativa de Juan. Empezando por lo que me parecía absolutamente necesario, que uno de los estudiosos más dedicados a la obra de Juan desde el principio, como Moreno Ayora, pues hiciera un estudio bibliográfico de todo lo publicado por Juan. Había cosas desperdigadas, casi perdidas, y era muy importante que se recopilara hasta este momento todo lo que se había publicado, incluyendo el último libro póstumo de Juan. Moreno Ayora ha hecho un trabajo estupendo y ha comentado algunos estudios bibliográficos más importantes de la obra de Juan. Yo me encargué de hacer la semblanza de Juan. Ustedes saben que Campo Reina firmaba Campo Reina porque no quería dar ni siquiera su nombre, es decir, era muy difícil que diera datos de su biografía. Muy difícil, muy complicado, porque él pensaba que la biografía de un escritor era su obra y no los datos concretos de su existencia, por importantes que fueran o significativos que fueran. Por tanto, hacer una semblanza biográfica era difícil, porque yo estaba seguro de que, aunque supiéramos por amistad que algunos datos concretos de su existencia no había que tratarlos para respetar esos deseos de siempre de Juan respecto a la explicación, la presencia de su vida, de su existencia, digamos, terrenal y no literaria.
De manera que hice una semblanza en la que intenté reflejar los valores intelectuales, morales, éticos de su figura. Y lo intenté hacer sin esa carga emocional que tiene lo que se hace dolorosamente, ¿verdad? Por ser la historia de un amigo especialísimamente entrañable para mí, que ha significado algo absolutamente esencial en mi vida, y por tanto no quería que esa cercanía vital que yo podía intentar poner en este texto, pues fuera una carga emocional y no la descripción, la semblanza real de sus valores más profundos. Su rigor en el escribir, el amor por la literatura, el amor por la amistad y su familia, el sentido ético de su existencia, la moral inquebrantable respecto a la solidaridad, el respeto a los demás, el respeto sobre todo al que no es respetado y comprendido, que fue un ejemplo continuo en su existencia. Eso es de lo que se ocupa la semblanza, quitando en todo lo posible la carga emocional, repito. Y a partir de ese momento yo intenté que esos escritores que todavía no se habían ocupado de la obra de Juan, pues se fueran ocupando de las novelas, repito, más importantes, los hitos más representativos de su literatura, ocupándose cada uno de una novela. Entonces conecté con el que yo creo que es uno de los críticos actuales de la novela más interesantes, más creadores, más rigurosos, como es Domingo Ródenas, que precisamente pues, es profesor en la Universidad de Barcelona, que es conocido por todos aquellos que nos interesamos por la crítica actual, y que acaba de redactar con Jordi Gracia pues, un volumen fundamental sobre la literatura, la novela fundamentalmente del siglo XX, en una gran cantidad de volúmenes que dirige Mainer y que va a publicar dentro de muy poco uno de sus volúmenes, creo que el suyo precisamente con Jordi Gracia, la editorial Crítica. Inmediatamente, que estaba ocupado en ese trabajo que le absorbía, cuando yo le dije si podía ocuparse de la primera novela de Campo Reina, dijo que de inmediato dejaba todo y que lo hacía sin lugar a dudas, y cumplió rigurosamente el plazo corto siempre que se da para estas cosas. De manera que el primer trabajo sobre la novela primera de Juan, Santepar, esa delicia de creación literaria que publicó en 1988, pues es de Domingo Ródenas. Segundo es una persona, el segundo estudio es de una profesora de la Universidad de Santiago de Compostela. Es una persona vinculada fundamentalmente a la obra de Valle-Inclán, una de las máximas especialistas de toda la obra de Valle-Inclán. Y a mí me pareció que esa persona sería la persona adecuada para estudiar el esfuerzo estilístico que significó la obra de Juan, y el esfuerzo estilístico fundamentalmente centrado en las tres novelas que incorporó para crear el mundo del Renacimiento, que eran pues las que después otros críticos iban a ver con detalle. Ella trató las características generales de las tres novelas que componían Renacimiento: Un desierto de seda, El bastón del diablo, La góndola negra, que publicó Random House, como saben ustedes. De manera que Margarita Santos Saz, especialista en ese estilo intrincado y tan especial de Valle-Inclán, la que estudia también el estilo también tan riguroso, tan especial, tan personal, tan esforzado de Campo Reina. El bastón del diablo lo ha estudiado Lucien Castellà, que es un hispanista
catedrático en la Universidad de Aix-en-Provence, especialista fundamentalmente en la literatura del siglo XVI, pero que me constaba, por amistad antigua con él, que estaba interesadísimo en la obra de Juan, y por tanto le pedí que hiciera el esfuerzo de tratar El bastón del diablo. Él estaba escribiendo en ese momento un estudio sobre las novelas que trataban sobre la guerra civil. El bastón del diablo es una novela que trata de la guerra civil, y por tanto era como anillo al dedo ese estudio. Él lo ha hecho, él conoce muy bien la literatura española, fue agregado cultural de la embajada francesa en los años 90, 80 y tantos, 90, después agregado cultural de la embajada francesa en Buenos Aires. Por tanto, toda la literatura actual española e hispanoamericana la maneja extraordinariamente, y creo que ha hecho un estudio muy interesante sobre El bastón del diablo. La góndola negra la trata un profesor de la Universidad de Málaga, conocido de todos, Morales Lomas, especialista desde muy pronto de la obra de Campo Reina, que lo ha estudiado repetidas veces y que trata muy luminosamente los aspectos más secretos de una novela un tanto extraña que cerraba ese Renacimiento que se llamaba La góndola negra. Una obra no tan directa como las dos primeras, sino oscura, por entrañable, más sinuosa, más misteriosa, y creo que Morales Lomas encuentra los perfiles por los cuales uno puede acercarse con una luz luminosa a esa cosa oscura y tortuosa que forman los personajes y la intriga de esa novela, que por otra parte es de lo mejor que escribió Juan. Y por último, Javier Pérez Bazo, catedrático de la Universidad de Toulouse, hispanista, poeta, en actualidad director del Instituto Cervantes de Budapest, que invitó a Juan en su último viaje a que hablara sobre su obra. Yo tuve el honor de acompañarlo, estuvimos hablando sobre la poesía y la novela, qué interés tenía, qué dificultades lingüísticas encerraban unos y otros, qué tono, qué lenguaje, etc. Y fue el último viaje de Juan antes de morir. Fue un encuentro magnífico con el director, con Pérez Bazo. Por tanto, cuando iniciamos este trabajo, pues inmediatamente él se unió a esto y ha hecho un trabajo en el que ha estudiado las dos últimas novelas publicadas por Juan, también por Random House, ¿no?, que forma La cabeza de Orfeo, La fuga de Orfeo, El regreso de Orfeo. Dos novelas interesantísimas, maravillosamente escritas, que quizás sean la culminación de toda la obra de Juan. Y él las estudia conjuntamente, haciendo un esfuerzo crítico, me parece que muy encomiable. Luego Juan murió cuando había terminado de corregir muy trabajosamente, con mucho cuidado, como hacía él todas sus cosas que se referían a la literatura y a la amistad. Trabajó sobre la corrección de las galeradas del último libro, que no era de novela, sino que era una obra de pensamiento, de Kami Akioto, una obra en la que busca luminosos contactos entre la cultura japonesa y la cultura europea. Extraña que una persona, eso no es normal, ¿verdad?, una persona se detenga en encontrar esos símiles y esas correspondencias. Lo primero, porque no solamente hay que tener un conocimiento profundo y riguroso de la literatura, del pensamiento, del arte, de la pintura europea, sino también hay que conocer la cultura tan ignota, en fin, tan lejana, tan distinta de la cultura japonesa. Como saben ustedes, él intentó incluso
dio clases numerosas veces, años sobre el japonés, leía toda la literatura japonesa, estaba muy al tanto de la pintura japonesa, de la cerámica japonesa, etcétera, etcétera. Ese libro, que ha salido en Ciruela, Ensayos, en el 2010, está estudiado por Enrique Baena, en el que hace un estudio verdaderamente exhaustivo y lleno de interés. Eso es lo que forma esta separata. Como Nacho ha dicho que su trabajo estaba condicionado fundamentalmente a la intención de que la gente conociera y lo leyera a Muñoz Rojas, esto no tiene otra intención, no solo que precisar los ámbitos literarios en que se mueve y cordiales en los que se mueve la literatura y la vida de Juan, sino también una llamada a que estos artículos puedan servir para captar su profundidad, su arraigo con la vida, su pulcritud en el trato de la realidad, su cuidadosa atención a los movimientos sociales, morales, intelectuales de la actualidad. Y todo ello rodeado de unas cuantas fotos que son una delicia, ¿no? La última, la que cierra el de esto, es su lugar de trabajo, abierto a la luz, ¿verdad?, con sus gafas, su pluma y las correcciones últimas. Él estaba escribiendo, antes de morir, una obra de teatro, tomando notas sobre ella, estaba muy interesado, ha hablado muchas veces de su poesía, estaba escribiendo también poesía, estaba pensando en 2 novelas más, de manera que este era el lugar de su trabajo. El del centro es una foto deliciosa que le hizo Ponce para el estreno del edificio del CAL, que fue en agosto, poco antes de morir. Estuvo dichoso y divertido, hizo una fotografía muy divertida, y aquí está la de su reflexión, la de que han escogido los que con tanto cariño y tanto cuidado, tanto esmero, tanta pulcritud han hecho este trabajo. Muchas gracias.